La vida en el planeta Tierra siempre ha dependido de un equilibrio muy tenue. Cuando sufre la más mínima alteración puede desencadenar grandes calamidades. La que todavía se considera la mayor epidemia de la historia de la humanidad tuvo un comienzo sencillo, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en motivo de mucho sufrimiento y desesperación en todo el mundo civilizado. Esta es la historia de la peste negra. El crecimiento de la población llevó a los seres humanos a construir ciudades cada vez más grandes, lo que provocó problemas medioambientales, ya que hubo que talar muchos bosques para la construcción de nuevas casas o plantaciones. Con el tiempo, otros seres vivos como los pájaros, los perros y los gatos han aprendido a convivir con los humanos en las ciudades. Pero también habían criaturas menos deseables para tener cerca, como los insectos, los reptiles y los roedores, ya que eran bien conocidos por traer enfermedades y peligros a la vida de las personas. Aún así, la proximidad entre humanos y animales era inevitable durante la Edad Media, y no era raro ver a cerdos, cabras y gallinas caminando junto a las personas en las calles, en barradas de las zonas más pobres de las ciudades. Los primeros informes sobre la aparición de una misteriosa enfermedad aparecieron alrededor del siglo XII en Asia Oriental. Este fue un periodo histórico especialmente problemático, ya que el planeta Tierra atravesó una ola de calentamiento global con diezmo de muchos cultivos, llevando el hambre a las ciudades e incluso creando desiertos en regiones que antes estaban llenas de exuberantes pastos verdes. El cambio climático ha forzado la migración de muchos animales a lugares con climas más suaves y varias especies de roedores han abandonado sus hábitats naturales en las praderas de Mongolia y el norte de China y han infestado las ciudades y pueblos chinos. En medio de este caótico contexto, los temibles mongoles, bajo el mando del gran Genghis Khan, iniciaron su campaña militar para conquistar China. Las invasiones mongolas obligaron a los chinos a cerrar sus ciudades que ya sufrían la escasez de alimentos y la superpoblación de personas y animales. Así se formó el escenario perfecto para la diseminación de enfermedades, especialmente entre las calles bajas de la sociedad que no podían permitirse prácticas básicas de higiene como bañarse a diario o incluso llevar ropa limpia al final del día. Las pulgas, los piojos y las garrapatas eran molestias cotidianas, pero las ratas de las zonas rurales trajeron consigo pulgas infectadas con una nueva bacteria, que ahora llamamos Yersinia pestis. Cuando una pulga infectada pica a un humano, la bacteria impide rápidamente el sistema inmunitario de la víctima, provocando fiebre alta, dolor en todo el cuerpo, náuseas y confusión mental. Entre 5 y 7 días después de la exposición a la bacteria, el cuerpo comienza a mostrar hinchazones localizadas, que pueden inflamarse y crear llagas llamadas bubones, razón por el cual la enfermedad también se llama peste bubónica. El término peste negra proviene de otro síntoma aterrador, la gangrena que afecta a ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies, que acaban completamente ennegrecidos. En una fase más avanzada, la enfermedad puede progresar hasta convertirse en una infección pulmonar grave, que provoca dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos y es más contagiosa, ya que puede transmitirse por el aire. Se cree que el corto periodo de tiempo entre los años 1330 y 1350, unos 25 millones de personas entre chinos y mongoles murieron de peste negra. La enfermedad ya se extendía a otros países a través de la ruta de la seda, ya que las ratas y sus pulgas se escondían entre las mercancías que transportaban los comerciantes. Incluso con semejante calamidad ocurrida en Asia, los mongoles siguieron conquistando ciudad tras ciudad y ya avanzaban hacia el oeste, llegando hasta la península de Crimea, en la costa norte del Mar Negro. Los mongoles asediaron la ciudad de Cafa, que en aquella época era una colonia perteneciente a Génova y servía de importante puesto comercial para los italianos y los comerciantes de otras partes del mundo. La ciudad, bien protegida por sus murallas, ofreció resistencia a los mongoles, que pronto buscaron una solución para aterrorizar a sus enemigos. Los mongoles recogieron los cuerpos de sus soldados muertos por la peste negra, utilizando catapultas y trabutkets,
Los cuerpos infectados fueron disparados sobre las murallas de la ciudad, apestando las calles y el aire con un olor pútrido y mortal. La gente entró rápidamente en pánico al conocer la amenaza que suponía la enfermedad, y todos los que tuvieron oportunidad huyeron de la ciudad lo más rápido posible. Se atribuye a los mercaderes genoveses la responsabilidad de traer la peste negra a Europa, pues en su intento de distanciarse lo más posible de los mongoles, navegaron a muchas ciudades y lugares diferentes como Constantinopla, Sicilia, Marsella y la península italiana. Las ratas que se escondían entre las mercancías de los barcos se reproducían rápidamente y podían abandonar fácilmente los barcos cuando estaban atracados en los puertos. Ahora sí que la peste había llegado a Europa y sus consecuencias serían devastadoras. Al igual que en Asia, en Europa también se produjeron graves carencias sanitarias y alimentarias. La malnutrición afectó a muchas familias, haciendo que la salud de la gente fuera más frágil y susceptible a las enfermedades. La peste no solo tardó 5 años en extenderse por el continente europeo, llegando incluso a la lejana Noruega en 1349 y a partes de Rusia en 1351. Los países más afectados fueron los que dependían principalmente del comercio marítimo, lo que demuestra que la pandemia se extendió por todo el mundo con la ayuda de los humanos. Lo más espantoso era que la gente no sabía cuál era la causa de esa terrible enfermedad, y la desesperación no tardó en apoderarse de sus vidas. Los pocos relatos escritos en esa época son inquietantes. La gente moría por miles cada día. Los cementerios ya no podían contener el número de muertos y los cadáveres empezaron a amontonarse en las calles. El hedor en las ciudades era insoportable y el hambre se extendía cada vez más, provocando oleadas de violencia y saqueos entre la población que buscaba desesperadamente alimentar a sus familias. En un intento de deshacerse de los cuerpos que se pudrían en las calles, el Papa Clemente VI ordenó arrojar los cadáveres a los ríos para que fueran arrastrados por el agua corriente. Pero esto solo empeoró la situación, ya que el agua se contaminó en muchas ciudades. Sin ningún lugar al que huir, la gente se aislaba en sus casas o se refugiaban en las iglesias, lo que no hacía más que empeorar las cosas, ya que la enfermedad también podía transmitirse por el aire y la aglomeración en lugares cerrados favorecía la propagación de pulgas y piojos. Según la visión religiosa de los cronistas de la época, era como si Dios hubiera abandonado completamente la humanidad, liberando bajo el mundo a los 4 jinetes del Apocalipsis para que trajeran la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Se calcula que en pocos años la peste negra mató el 40% de la población europea, y que algunas ciudades vieron reducida su población a menos de la mitad. Aunque no hay una estimación exacta, el número de muertos puede haber superado de 100 millones en toda Eurasia. Otras partes del mundo también sufrieron la peste negra: Egipto, Líbano, Damasco, Jerusalén y muchas otras ciudades de África y Oriente Medio se infectaron y pagaron un alto precio en vidas humanas. El impacto que la peste negra tuvo en la cultura europea quedó recogido en muchas pinturas y obras literarias de la Edad Media, donde la muerte pasó a ser retratada como un ente que siempre merodeaba y baila alrededor de los seres vivos. Esta nueva noción de la fragilidad de la vida y el cuerpo humano serviría posteriormente de inspiración a muchos autores e investigadores del Renacimiento para crear sus obras de estudio y teorías medicinales. Una de las figuras más emblemáticas e importantes durante esta gran pandemia fueron los médicos de la peste, que en realidad rara vez eran médicos profesionales y a menudo trataban de administrar tratamientos improvisados como el uso de hierbas medicinales, sangrías y vapores para tratar de limpiar el aire. Como creían que la enfermedad se transmitía a través del aire supuestamente contaminado, estos médicos empezaron a utilizar máscaras con forma de cabeza de pájaro, en cuyas puntas se colocaban hierbas aromáticas con el fin de alejar el olor de las heridas y los muertos. A pesar de ser considerados símbolos icónicos de la época, los médicos de la peste solo empezaron a llevar sus famosas túnicas oscuras a partir del año 1630. Cuando emplearon sus esfuerzos en combatir nuevos brotes de la epidemia en toda Europa. La peste negra solo se controló mejor hacia el siglo XIV,
cuando se adoptaron nuevas medidas higiénicas en las ciudades medievales. Aún así, muchas personas han perdido la vida a lo largo de los siglos y se han producido casos de epidemias ya en la era moderna. Con los 12 brotes de peste en Australia entre 1900 y 1925 y la epidemia en Norteamérica que duró de 1900 a 1908. Gracias a los avances de la medicina moderna, se han creado tratamientos para la peste bubónica que son muy eficaces cuando se aplican en las primeras fases de la enfermedad. La peste negra dejó una amarga lección a la humanidad y el terror que causó aún resuena en la memoria y la cultura de muchos países. Un triste recuerdo de una época oscura.